Listo, estamos en vivo. Listo. Listo. Muy buenas tardes a todos. En esta tarde muy especial y en este día donde el 23 de junio, siendo el 23 de junio, conmemoramos la concientización del síndrome de Dravet a nivel internacional. El día de hoy vamos a tener a un invitado muy especial, el presidente de la Fundación Dravet Argentina en formación, Diego Longoni. Espero que este espacio lo disfruten mucho porque él nos viene a traer información muy valiosa donde seguro vamos a aprender muchas cosas. Diego, te doy el turno. Bueno, bienvenido. Gracias ante todo por la invitación. De hecho, una de las cosas que siempre nos gusta hacer a nosotros, que lo hacemos mucho en Latinoamérica, es el tema de transmitir conocimiento, ¿no? La idea es esa, es expandir el conocimiento, y el conocimiento en este caso es tan importante que salva vidas. Entonces, es fundamental. ¿Bien? Bueno, voy a empezar un poquito hablando antes de empezar un poquito con la enfermedad y temas bien técnicos, voy a empezar a contar un poquito mi historia, ¿sí? Que seguramente es la historia de muchos de ustedes. Bueno, yo tengo a Isabela, tengo una hija, Isabela, que ahora tiene 7 años. Y el tema que, ¿por qué armé la fundación, no? ¿Por qué se armó esto? Y esto se armó porque cuando yo me entero que tiene Dravet, que al principio no te enterás que tenés Dravet, ¿sí? Al principio los chicos, el Dravet empieza como una epilepsia refractaria, como a todos los papás nos cayó como un balde de agua, la primer crisis, uno no sabe dónde está parado, se le termina el mundo, internan a tu hijo, y lo que ocurre es que empezás a encontrarte con que los médicos se empiezan a preocupar, ¿no? Porque tiene la primer crisis, sale de la primer crisis con una medicación de primer nivel, como el fenobarbital, y después empieza la segunda crisis, la tercera crisis. A partir de la tercera crisis ya empiezan protocolos donde los neurólogos saben que esto ya no se trata de una epilepsia normal, ¿bien? O una epilepsia benigna de la infancia como muchas existen, y que de hecho yo cuando surgió lo de Isabela me enteré que yo tuve, cuando uno empieza a rastrear qué pasó de uno de chico, ahí uno se entera de que justamente uno tuvo epilepsia, pero le dieron fenobarbital, tomaste fenobarbital un tiempo, listo, no pasó nada. Por lo menos me considero normal y por lo menos es así, es lo que pienso. Y bueno, el tema es que cuando uno empieza a estar en estas internaciones complejas, uno se empieza a preguntar, ¿y dónde busco ayuda, no? O sea, quiero a alguien referente, quiero a alguien que haya pasado por esto, que me transmita su experiencia, que me diga qué hacer, qué no hacer, qué esperar. Sí, y me encontré con que no había nadie. En Argentina no había nadie. O sea, nadie había organizado nada, acá era un sui generis. Y ahí dije, bueno, yo soy una persona muy emprendedora y justamente creo que estas cosas, cuando te pasan estas cosas duras en la vida, ahí sale la esencia de uno. Si sos emprendedor, vas a emprender, incluso en los tiempos malos. Si sos un quedado, vas a ser un quedado. Y bueno, decidí emprender. Dio la casualidad que en la habitación del lado estaba Gisela y Marcelo con su hijo, Nico, que justamente también tenía Dravet. Y bueno, y así fue que empezamos y empezamos de a poco, y hoy realmente somos cientos y cientos de familias de Latinoamérica, de Argentina, e hicimos congresos acá internacionales, participamos de todos los congresos a nivel mundial, estamos a la vanguardia de toda la medicación. De hecho, estamos ya haciendo trámites para que una medicación que ni siquiera todavía salió se puede ingresar apenas se aprueba por la FDA, que ahora voy a hablar.
y realmente por lo menos estamos poniendo a Argentina en lo último que hay en know-how, y de hecho le incorporamos a temas de investigación, porque ya hace un año empezamos a hacer investigación en Argentina, dentro de una red mundial de investigación con España, e investigadores que trabajan con Dravet en todo el mundo. Así que bueno, estamos muy contentos, y esta es una lucha que hasta la cura nos separa, ¿no? Porque uno tiene a su hijo acá y uno corre contra el tiempo. El Dravet es una epilepsia muy compleja, mueren bastantes chicos, lamentablemente, tiene un 15% de mortandad, sobre todo hasta los 12, 13 años. De hecho, anteayer falleció un chico de 14 años. Voy a hablar un poquito del COVID, pero muy poquito, vinculado a Dravet. Pero la idea de hoy me parece que quiero transmitirles cosas muy básicas y sencillas de Dravet, ¿sí? Para que quien no escuchó lo entienda, aunque no tenga un hijo con Dravet. Y los papás que tal vez están preocupados, guiarlos un poquito y que ya tengan un primer conocimiento importante que es esencial. Después, bueno, explícanos básicamente qué es el Dravet. O sea, para las personas que no sabemos, explícanos en tus términos o sea, cómo podemos de pronto nosotros como padres de pronto determinar si nuestro hijo no tiene una epilepsia, entre comillas, normal, sino pues ese tipo de epilepsia. Entonces tú, bajo tu experiencia, que sabes mucho más que nosotros, pues entonces ilústranos. Gracias. Muy bien. Bueno, voy a aclarar que todo lo que sé no es porque soy doctor, de hecho yo me dedico a las ciencias económicas y a la construcción, pero sí soy un padre que estudia mucho y que va a todos los congresos y participa de todo, y a veces hasta uno termina sabiendo un poco más que muchos médicos, ¿no? Aunque a veces los enoje, pero bueno, tiene que ver con que todos los días uno convive con esto y vive buscando la cura. Por la misma experiencia. Sí, es por experiencia, ¿no? Incluso este factor lo noté con papás de otras muchas enfermedades que ayudamos a organizarse, en donde, claro, no nos queda otra que informarnos y ir buscando la cura. Entonces uno empieza a tocar timbre de todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, en Japón, no sé, nosotros hasta estamos conectados con gente de Japón. Así que es así, ¿no? Bueno, voy a empezar hablando un poquito de cómo empieza el Dravet. El Dravet normalmente empieza a partir del 4.º mes hasta los 2 años, pero muy concentrado de los 4 meses hasta el 1.er año. Por eso las primeras crisis que coinciden normalmente con la zona de vacunación, a veces está la pregunta de si no serán las vacunas. Hay toda una discusión acerca de eso, ¿sí? La realidad es que no hay evidencia empírica de que las vacunas intervengan en esto, sobre todo por un tema concreto, que el Dravet es una enfermedad, es una epilepsia genética. O sea, acá yo siempre le explico muy sencillo que acá a nuestros hijos es como un auto que salió con 3 ruedas. Y lamentablemente no es tan fácil como agarrar y decir, compro una rueda, le pongo la rueda y el auto anda, ¿sí? Pero acá hay una falla genética. Y es un gen especial, no quiero ser tan pesado, pero básicamente el 80% de los casos de Dravet tiene que ver con un gen que se llama SCN1A. O sea, por suerte, porque vamos a tomar lo positivo, yo soy una persona positiva, por suerte es una enfermedad que, a diferencia de otras como el cáncer, que no se sabe la causa, acá sí sabemos y sabemos decir, bueno, está acá, en este lugar. No un lugar físico en el cerebro, sino en un canal y en un gen. Sabemos específicamente. Por eso, ¿por dónde va a venir la cura? Y la cura va a venir por el día en que yo, con la tecnología del futuro, como vemos en las películas, vamos a introducir una especie de virus, el virus va a sacar el gen que nos sirve, en laboratorio hacemos el mismo gen correcto, se lo metemos, reemplazamos la rueda y se curó el Dravet. ¿Bien? Después vamos a hablar qué implica curar el Dravet. ¿Bien? Pero a enfermedad genética, cura genética. ¿Se entiende? Claro. Esta no es una epilepsia como hay otras epilepsias, por ejemplo, en adolescentes que hay epilepsias porque se golpearon, epilepsias postraumáticas, gente que tiene epilepsias por haber vivido traumas emocionales muy grandes, que bueno, son epilepsias también que a veces tienen su complejidad, pero se pilotean, se llevan adelante. Incluso hay epilepsias que vienen por desvíos de corteza que se operan y la gente tiene una vida más normal. Incluso mujeres que tienen epilepsia se operan, tienen hijos, etc. ¿Bien? Así que bueno, entonces esta es una epilepsia de origen genético que normalmente el gen es ese, el SC1NA,
pero también hay un gen que solo afecta a nenas, que es el PH19. Es muy loco, ese gen solo afecta a muy poquitos, pero a todos los que afecta es a las nenas. ¿Bien? Por eso puede ser que veamos una preponderancia de nenas sobre chicos, sobre nenes en el Dravet. ¿Bien? Así que bueno, ese es el primer tema. El tema de cuándo surge la enfermedad. Como protocolo, miren ya el primer problema que tenemos la gente de Dravet frente a otras epilepsias. Protocolo general de epilepsia. Primera crisis, ¿qué le dan a los chicos? Fenobarbital. Bueno, el fenobarbital en Dravet está contraindicado. O sea que en muchos casos a los chicos el fenobarbital les produce estatus. Diego, antes de que sigas, una pregunta. ¿Le dan el fenobarbital sin saber que es Dravet o le dan el fenobarbital porque es el protocolo y es el primer medicamento para que ellos creen que para el Dravet? ¿Pero para la epilepsia o para el Dravet? Es el protocolo de la epilepsia. Cuando a alguien le da una primera crisis epiléptica, le dan fenobarbital, porque todavía no saben qué hay. No te olvides que, como dijimos que es una enfermedad de origen genético, para confirmar que el Dravet, si bien el Dravet tiene su descripción clínica, ¿sí? De hecho, en Argentina ahora estamos avanzando mucho con los test genéticos, pero cuando eran tan caros y no se podían hacer, ¡hola! ¡Hola, Dani! ¿Cómo estás? Pero hola, en Argentina no se podían hacer los test genéticos porque eran muy caros. Hola, Lega. Hola, Dani, un beso grande. Hola. Él siempre se mete en los envíos. Pero ya continúa. Bueno, pero como en Argentina no se podían hacer los test genéticos porque eran muy caros, ahora bajaron de precio, claro, vos tenés que darle un diagnóstico. Entonces, el diagnóstico se daba primero cuando vos veías que le daba fenobarbital y el chico no solo no mejoraba, sino que empeoraba. Y segundo, porque empezabas a ver cosas clínicas en los casos con Dravet. Por ejemplo, a mi hija en su momento fue el diagnóstico más temprano de Latinoamérica. A los 8 meses ya tenía el diagnóstico genético, cuando en promedio en el mundo era 3 años y medio. Hoy, por suerte, los chicos en Argentina empiezan a los 4 meses, a los 7 meses ya tienen el test genético, dependiendo obviamente de qué obra social tengas, etcétera, ¿sí? Porque el Estado gratis todavía no lo hace acá. ¿Bien? Bueno, entonces, mientras uno busca el test genético, el tema es que también hay protocolos donde los especialistas van viendo. No es que a la primer crisis ya el doctor dice, esto puede ser un Dravet. No. Al principio es una epilepsia que no sabemos frente a qué nos vamos a encontrar, ¿correcto? Y entonces yo tuve la suerte, miren lo que sucede, que mi hija resultó que al mes le salió una alergia al fenobarbital. Miren la suerte que tuve, porque le podía haber estando provocando un montón de estatus innecesarios y poniendo en riesgo la vida. Una característica del Dravet es que normalmente, porque Dravet tiene una característica que es una no característica, que cada chico es diferente. Claro. O sea que, de hecho, en Dravet no es, por ejemplo, como una epilepsia normal, donde vos le das Keppra, le das levitiracetam, sí, y el chico está controlado y está toda su vida y puede tirarse en paracaídas, correr en auto de Fórmula 1, etc. No, en Dravet lo que funcionó en un chico, en otro no funciona. Entonces, cada chico es una lucha artesanal donde buscamos el punto óptimo de cuál es la mejor medicación que funciona en cada chico, y hasta hoy es una prueba y error que uno hace en forma conjunta con el médico, ¿sí? Así que bueno, esa es una contra. Entonces, cuando ya tenemos 3 crisis, por ejemplo, y vamos viendo que la medicina tradicional con el fenobarbital, el chico sigue con crisis, y como le estás dando medicación que no funciona, las crisis son cada vez más seguidas, y así llega el primer estatus, y hasta que no descubren Dravet, entonces hay medicación que hay ahora que no se le da, por ejemplo, como el estiripentol. Voy nombrando medicaciones, el estiripentol. Bueno, el estiripentol es la única medicina en el mundo específica de Dravet. Estiripentol o Diacomit. La hace un solo laboratorio en Francia. ¿Bien? Hoy es lo más avanzado para chicos con Dravet. De hecho, el 62% de los chicos europeos toma ya Diacomit.
el Diacomit tiene una virtud muy, muy grande que frena los estatus. O sea, los chicos no es que dejan de tener crisis, las reduce mucho, pero sí es habitual escuchar que los chicos no tienen más estatus. Lo cual, imagínense el avance que es eso. Claro, muy bueno. O sea, está sacando muchísimo riesgo de vida a los chicos, ¿no? Bueno, entonces ya estamos al mes 6, donde ya empezamos a estar cerca de tener el test genético, de verificar que el chico es un caso de Dravet. Normalmente las primeras crisis empiezan sin fiebre, una característica típica de Dravet. Crisis al principio afebriles. Bueno, me acuerdo que el médico, el primer neurólogo de mi hija, yo me acuerdo cuando me dicen, mirá Diego, esto es una epilepsia complicada, no sabemos qué es. A la primer neuróloga yo le pregunté, decime el mejor neurólogo del mundo. Y me dice, mira, en esta cosa, porque uno ahí busca lo mejor. Entonces, si me tenía que ir a Kuala Lumpur, me iba a Kuala Lumpur. Claro. Entonces, me dijo, mira, uno de los mejores neurólogos del mundo es argentino en esto, se llama Fegerman. De hecho, Fegerman fue el primer neurólogo de mi hija. Acudimos a él y el tipo ya con un olfato increíble, antes de hacer el test genético, dijo, esto es un Dravet. Y realmente, con verla varias veces y verle el tipo de crisis que tenía y las internaciones. Bueno, se hizo el test genético, obviamente vino con el gen positivo, se le empezó a dar Diacomit junto a otras medicaciones y de ahí empezó a mejorar mucho, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que tratar de evitar, lo primero que uno tiene que tratar de hacer entonces, ¿qué es? Tener el test genético. Entonces, ahí es donde entramos como fundación y dijimos, bueno, en esta primera etapa, donde uno buscamos el diagnóstico, ¿qué es lo que nosotros como fundación aportamos? Primero, incentivamos mucho el tema de hacer el test genético. Y segundo, antes de hacer el test genético, había un protocolo japonés que había unas preguntas que respondiendo a esas preguntas uno ya sabía la probabilidad de que sea un Dravet. Entonces yo pregunté, ¿y por qué no hay una app de esto? Si es tan fácil. Y podemos ya, con la primer crisis, o ya empezar a seguir. Ah, no sé. Bueno, agarré a un amigo que es ingeniero en sistemas, que es un maestro, un genio, hicimos la aplicación, la pueden bajar, es gratuita, la pueden utilizar sin internet, se llama Test Dravet. O sea, esa aplicación se la bajan en un celular, por ahora la hicimos para Android, contestan unas preguntas y el resultado de las preguntas te va a decir que si hay una alta probabilidad que sea Dravet o no, y si te manda a hacerte el test genético, ¿correcto? Con lo cual, imaginemos que para los médicos, sobre todo del interior de los países, que es donde la información más tarde llega, es de utilidad enorme esto, porque también le ayuda de guía, porque a veces uno va en contra de los médicos, pero ¿cómo no sabe? Un médico no puede estar al tanto de lo último que hay de 8.000 enfermedades poco frecuentes. No es una computadora. Y ahí es donde los padres pueden empezar a intervenir en una relación sana con los médicos y juntar energías y trasladarle información, decirle, mira, existe esto, averigüé en qué nos puede ayudar. Bueno, ya está esa aplicación. ¿Bien? Según, digamos, Diego, lo que nos comentas, entonces hay una fuerte relación, obviamente, en todo esto, en ese proceso para la identificación temprana del diagnóstico y evitar una posible formulación en un procedimiento médico que no le venga bien al diagnóstico y entre y empeore la situación. Entonces ahí, digamos, una de las claves que estás destacando es la identificación temprana de dicho diagnóstico en compañía de todo el sistema médico. Nosotros quisiéramos preguntarte dos preguntitas. Una es el sistema de salud en Dravet en Argentina, cómo es, porque sabemos que lo que tú nos estás contando, hoy en día, bueno, ya se están abriendo, digamos, más unidades de investigación en este tema. Por ejemplo, hace poco leí que en Navarra hay una clínica universitaria que abrieron una unidad completa de investigación acerca del Dravet. Entonces, me gustaría preguntarte, en Argentina, ¿cómo es el sistema de salud frente al Dravet?
Bueno, te empiezo justo, ya que tocaste el tema de Navarra. Mira, otra de las cosas que yo me pregunté, dije, bueno, yo acá tengo que armar un sistema en donde tengo que tratar de capacitar a todos los médicos que pueda, enfermeros, etcétera, en Dravet. Entonces, ¿qué hice? Me contacté con una médica pediatra que es un amor. De hecho, Carolina tuvo en la charla el otro día, que es Mariela Guasuz. Ahora nosotros estamos editando la charla. Cuando la termino, la voy a compartir porque realmente es muy útil. ¿Y qué hicimos? Mariela estaba muy capacitada en Dravet. Pero así la mandamos 3 meses a capacitarse a la Universidad de Navarra, justamente con la doctora Rocío Carpintero, que es una de las doctoras que más sabe en el mundo de Dravet, y la Universidad de Navarra tiene un piso entero, tiene un hospital entero donde investigan Dravet. ¿Bien? De hecho, la gente del mundo puede pedir una consulta online hoy para plantearle su caso a un doctor de la Universidad de Navarra, ¿sí? Respecto al sistema de salud en Argentina hay una salud pública que nosotros nos quejamos siempre, pero a nivel mundial es muy buena. Primero porque hay muchos hospitales públicos y si bien nos quejamos de las tardanzas, demoras, calidad de los médicos es excelente, pero la calidad de infraestructura no es la mejor. Pero respecto a otros países donde directamente no tienen salud pública, donde por ejemplo en países como en Estados Unidos o Chile, donde si vos no tenés dinero, no tenés salud, ¿bien? No sé cómo es en Colombia, ahora después me comentarán ustedes, pero acá, por ejemplo, los test genéticos no se hacen en forma gratuita. Nosotros logramos que en algunos casos de pobreza muy extrema, logramos que se hagan en forma gratuita o nosotros enfrentábamos el costo. Pero claro, los costos también, les explico una cosa. El costo del test genético hace 5 años costaba 5 veces lo que costaba hoy. Entonces, imagínense lo que es, ¿no? Claro. Hoy el test genético ronda en Argentina unos $300, cuando antes estaba a $1.500. ¿Bien? Claro. Claro, ¿qué pasó? Vinieron un montón de empresas más que tienen la máquina. Bien, entonces, claro, baja el precio. En la salud pública, en el Hospital Garraham, yo me he juntado con el doctor Caraballo. Él tiene la máquina para hacer el test genético, pero faltan los reactivos y los reactivos son muy caros. Y como se pagan en dólares, claro, la salud pública todavía no lo puede brindar. Ya estamos enfrentando ese tema y seguramente dentro de un tiempo iremos viendo cómo tratamos de hacer aunque sea un par de estudios genéticos a ciertos sectores que no accedan bajo ninguna obra social, ¿sí? El sistema después de salud argentina todos los trabajadores tienen una obra social, que en Argentina esas obras sociales son un nivel medio, y después están las mejores, que son las privadas, en donde ya sí accedemos a lo mejor. Por ejemplo, yo tengo una de esas privadas en donde, por ejemplo, yo no pago nada. La medicación, cueste lo que cueste, me la pagan. Por ejemplo, hoy mismo le encargué una silla especial para el auto para mi hija, ya vinieron a hacerme la prueba hoy, es una silla que vale, no sé, $1.500, por ejemplo. Buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, pero bueno, también el nivel de salud es muy bueno, pero también hay una diferencia de la salud que tenés. Me imagino que en otros países pasa exactamente igual, que si tenés un sistema privado, sí, lo vas a tener. Pero bueno, a diferencia de otros países como en Europa, por ejemplo, tienen muy buena salud pública ya, ¿sí? Les doy un ejemplo. Cada caja de Diacomit vale unos $600. En Europa, el Diacomit, el Estado se los da gratis o €1, €2 la caja. Vos fíjate que un chico, por ejemplo, toma 4 cajas por mes, 4 cajas cada 2 meses de Diacomit. ¿Sí? Bueno, es un presupuesto. ¿Bien? Para una familia que no tiene seguro social, un chico Dravet más o menos se gasta $3.000 por mes en medicación. No cualquiera lo puede enfrentar. ¿Correcto? Bueno, Diego, acá estamos. entonces, Sí. pero entonces una familia así, ¿cómo hace? O sea, aquí en Colombia también tenemos muchos problemas con el sistema de salud. Pues digamos que tenemos una ayuda
entre comillas, que se llama la acción de tutela, por medio de la cual pues los ciudadanos colombianos podemos defender cuando un derecho fundamental que se encuentra consagrado en la Constitución ha sido vulnerado. Entre esos, pues obviamente la salud en conexidad con la vida. Entonces, digamos que aquí hemos logrado que muchos pacientes, no sé si ese medicamento que tú estás hablando y si hay alguien aquí en Colombia que nos está escuchando, si sus hijos toman ese medicamento, porque la verdad yo no sé mucho de Dravet. Entonces, digamos que aquí las personas pueden, bajo ese mecanismo constitucional, hacer que sus derechos sean defendidos y lograr que de pronto procedimientos, medicamentos les sean entregados. Entonces, ¿cómo hace una familia argentina para normalmente acceder a esos derechos? Primero es complicado. Y de hecho, hay familias. De hecho, mira, la semana pasada tuve justamente una charla con una mamá. La mamá tiene una nena de más o menos unos 6 años, 5 años. Justamente me dice, Diego, voy a pedir el Diacomit. Y le digo, mira, justamente tu obra social, acabo de tener un caso hace un año de esa obra social, en donde, habiendo tenido el recurso de amparo ganado, tuvieron que ir con la policía a obligarles a que le den la medicación. Penas. Es un desastre, es un desastre. Entonces, y estamos hablando de vida. Claro, entonces, sí, a mí no me quedó más, porque aparte hay una cuestión. Hay remedios que yo los llamo de primera y segunda línea en epilepsia, que algunos usan para Dravet. Seguramente ustedes usan o usaron o escucharon de alguien que usa topiramato, fenobarbital, ácido valproico. Sí, Daniel bueno, tomó ácido valproico. Bien, esas medicaciones son económicas, si queremos llamarlo entre comillas, respecto a las medicinas de punta, como les nombré, el Diacomit. O sea, por una caja de Diacomit te compras 15 kilos de topiramato. ¿Me explico? Claro. Entonces, en las otras medicaciones incluso se fabrican en Argentina y hasta se pueden conseguir medicaciones genéricas de esa droga, etc. De hecho, hay un trabajo muy interesante que acá estamos por empezar junto a la Universidad de La Plata, es la universidad en Argentina donde estamos canalizando la investigación, en donde ellos hacen remedios genéricos y queremos mejorar mucho la producción o ver cómo podemos hacer para hacer muchas medicaciones de epilepsia que bajen el costo para la familia e inclusive dárselas gratis a través del Estado, ¿correcto? Pero bueno, es un camino largo que seguramente insistiendo y aportando recursos lo vamos a lograr. Pero claro, las medicaciones de punta, el tema de medicación es un tema complejo, son caras, son muy caras. De hecho, toco un tema donde ustedes ya saben más que yo, que es el cannabidiol. Si nosotros vamos a lo que es el cannabidiol, que después si quieren tocamos el tema. Sí, esa es una pregunta final. Bien, el cannabidiol, por ejemplo, tenemos el Epidiolex, que hace el Charlotte, y hay empresas canadienses. Bueno, son tan caras como el Diacomit, ¿correcto? Entonces, bueno, ahí se abre todo un campo para explorar, después si quieren hablamos de eso, muy, muy interesante. Pero bueno, hay un tema de la industria médica que, claro, yo he podido vivir cuando fui a congresos o a laboratorios o centros de investigación en España. Claro, me explicaron cómo es llegar a una medicación. Y es muy complejo, lleva mucho trabajo y lleva millones de dólares. Y muchas veces, en 90 casos de cada 100, no llegan a nada. Entonces, claro, tiene que haber un camino donde los tipos recuperen la plata y ganen plata, y ahí empiezan esta especie de contradicción. Está bien, vos podés descubrir la medicación contra el cáncer, pero 3 tipos en el mundo se van a curar, porque ¿quién lo va a poder pagar? Bueno, ahí están las políticas de Estado que pueden hacer, que pueden entre el Estado y el privado intervenir. Bueno, dejaremos eso para otra charla que es muy interesante explorarlo, ¿sí? Volvemos al Dravet. Sí. Entonces, estamos hablamos un poquito de la salud. En la Argentina la vamos piloteando. Mal que mal la gente tiene su medicación, aunque no todos acceden a lo último, pero sí se va ganando terreno en eso. Muchas veces hay que presentar el recurso de amparo para que lo paguen y luchamos y es todo un tema. Y bueno, se va logrando, ¿no?
Ya incluso muchas obras sociales ya nos tienen terror porque nosotros somos pesados también. O sea, si tenemos que ir a romper algo, se va a romper algo. Miren, yo les comento lo que me pasó a mí. Al principio, incluso yo teniendo un sistema de prepago muy bueno, me empezaron a decir que no, cuando uno pedía la medicación. Entonces un día voy, como pueden ver, tengo cara de bueno yo, ¿no? Bueno, cuando uno me empieza a decir que no, entonces empiezo a decir, mira, me estás diciendo no a la vida de mi hija. O sea que me decís que no, a mi hija le llega a pasar algo, a vos, culpa tuya. Me lo llevo puesto. Se van juntos, ¿eh? ¿Me estás amenazando? Sí, te estoy amenazando y te digo que si a mi hija le pasa algo, a vos y a vos también te va a pasar algo. Culpa. Bueno, a partir de ahí me aprobaron todo, son un amor, incluso después mejoró mucho la relación porque a gente que está en el mismo sistema de salud, cuando tiene un problema, me llaman a mí, Diego, a ver, ¿nos podés ayudar? Y de hecho con muchos sistemas de salud hoy tenemos muchos contactos y ahora ya entendieron el riesgo de vida que hay en esta enfermedad, porque no estamos hablando de que a una mujer se pidió el maquillaje de Avon y le tardó 2 semanas y no va a estar maquillada por 2 semanas. No, acá no te llega la medicación y tu chico en 48 horas que empieza a abandonar la droga en sangre, se le empieza a complicar y está en riesgo de la vida. Bueno, eso se va entendiendo también y es algo muy importante y ahí es muy interesante explicarle al otro de qué se trata la vida que uno tiene y el riesgo de vida que hay. Y ahí la gente empieza a entender y empieza a salir el ser humano, por más monstruo que sea, ¿no? Y pueden ver que pueden patearle el problema a otro, que tal vez se pidió una cirugía estética, una mujer que pide hacerse una cirugía plástica de cola y bueno, la pueden patear. ¿Me explico? Bueno, esa es una actividad que uno como papá y como entidad tiene que trabajar en el tomar conciencia de la enfermedad donde uno está, ¿no? Miren, acá había un problema. Vieron que el síndrome de Dravet, como muchas epilepsias que son refractarias, están contempladas dentro de las enfermedades poco frecuentes, las enfermedades conocidas como enfermedades EPOF. Bien, en el mundo están descritas a hoy, pero todo el tiempo con la tecnología que hay genética se descubren más, hay 8.000. Cuando empiezo a preguntar a una entidad argentina que agrupa todas las enfermedades poco frecuentes, le digo, me acuerdo que estuve hablando con la presidenta, y le digo, ¿por qué está la ley de enfermedades poco frecuentes? Y todas las obras sociales te dicen que no te van a cubrir porque no está reglamentada la ley. Si la ley salió hace 4 años, claro, la ley salió hace 4 años, pero hasta que no sale la reglamentación, los sistemas de salud te dicen, yo no sé cómo hacerlo y se escudan en eso. Bueno, armé una campaña acá en Argentina, en todo el país, y empezamos a juntar firmas en todas las plazas, juntamos 1 millón de firmas, me he juntado con diputados, senadores. En 3 meses logramos sacar la ley EPOF en Argentina. Excelente. Entonces ahora, con eso hemos logrado darle un montón de derechos que antes no estaban. Sí. Bueno, esta es una parte muy importante, ¿no? Es muy importante porque uno también lucha contra la legislación. Bueno, volvamos entonces ahora al Dravet puro. Salgamos de los temas que son satélites a la enfermedad. ¿Hasta acá alguna pregunta? Espérate, sí, yo tengo una pregunta que habíamos tocado respecto a lo que estabas diciendo de la aplicación y de la caracterización del diagnóstico en los niños para que si ya sea que no se tenga el test o no tengamos los medios para hacerlo, pues ya hay aplicaciones que determinan cierta caracterización de el paciente que tiene el diagnóstico. Me gustaría preguntarte directamente que ¿hay características cognitivas en los niños con Dravet? Sí, pero al principio no te das cuenta porque al principio esas características, primero que los chicos son muy chiquitos. Recordemos que la enfermedad surge a partir del 4º mes. Entonces, vos al 4º mes decís, el chico no habla, no tiene que hablar, sí. ¿Correcto? Sí. El chico no camina, no tiene que caminar a los 4 meses. Entonces, son cosas que al principio no te das cuenta, te vas dando cuenta más adelante. Como generalidad,
una cosa a decir es que los chicos con Dravet presentan normalmente problemas cognitivos e incluso llegan a ser severos, tienen a veces problemas para caminar, ese es un tema concreto, y a veces caminan, por ejemplo, mi hija camina con dificultad, pero como cada chico es distinto, yo te puedo también presentar, estoy hablando de la generalidad, pero también te puedo mostrar chicos donde puedo conversar normalmente, juegan al tenis, ¿bien? Pero juegan al tenis con su dificultad, no estamos hablando de que puede ir a jugar un torneo, ¿se entiende? Pero, o sea, sí podemos decir que la generalidad del Dravet es que sí genera un problema cognitivo, leve, Importante. Moderado, grande, chico, lo que sea, sí, pero sí hay un desorden cognitivo. Un tema cognitivo importante. De hecho, te lo puedo resumir en algo, que es los chicos con Dravet son totalmente dependientes, independientemente del grado de complejidad de la enfermedad que tengan. Ok. Son chicos que a hoy son totalmente dependientes. ¿Correcto? Diego, yo te quería preguntar algo, pues de lo poco que yo sé del Dravet, porque pues igual es un tema en el que estoy aprendiendo. El Dravet, lo que yo he escuchado es que se asocia a lo que tú hablaste al principio, que eran crisis sin fiebre, ¿cierto? Pero posterior a eso posterior se modifican a crisis asociadas a la fiebre, ¿cierto? Pero febriles y no febriles. Exacto, la pregunta va aquí. Entonces, ¿esa fiebre tiene algún motivo o razón? O simplemente, no sé, el sistema se vuelve loco, por decirlo de alguna forma, y se genera la fiebre. Bien, normalmente, primera característica, los chicos de Dravet tienen una característica que es que levantan fiebre muy rápido. Eso. ¿Qué quiere decir eso? Vos le ponés la fiebre, por ejemplo, mi hija, 36.3, 36.5. A la media hora, 37.1. A los 5 minutos, 39.8. Por eso, a partir de los 37 grados, ya ibuprofeno. Porque si no, no se hace a tiempo a evitar la crisis. Los chicos Dravet tienen otra característica, son muy sensibles. Y cuando digo muy sensibles, es muy sensible a todo. Primero, a las emociones. Los chicos Dravet se emocionan mucho y convulsivan. Les doy un ejemplo. Día de bautismo de mi hija. No sé cómo se enteró, porque era muy chiquita. Convulsiva ese día a las 6 de la mañana. Claro, habrá visto los preparativos. Claro, se emocionó, claro. Cumpleaños, ven a gente nueva, ven a mucho movimiento. Los chicos empiezan a ir a las fiestas de cumpleaños, los peloteros, levantan calor, emoción, crisis. Así que esa es otra característica de los chicos Dravet. La fiebre, la temperatura. Entonces, hay otro problema que no es general, pero muchos chicos Dravet lo tienen, que es problemas en el sistema inmunológico. Ese es un tema muy importante porque muchos padres se plantean, ¿pero por qué mi hijo tiene tantas crisis en invierno? Y porque lo agarró un resfrío, el resfrío le hizo aumentar la temperatura y la temperatura lo hizo convulsivar. Entonces, si tu hijo es de tener muchas crisis de esas, y no solo hablo de Dravet, sino de chicos con epilepsia, háganle un estudio profundo con un inmunólogo en donde ahí va a saltar si hay alguna deficiencia. Mi hija se lo hizo, le saltó, y todos los meses yo le doy gamaglobulina. Desde que le doy gamaglobulina, mi hija no se enfermó más. Conclusión, me ahorré cientos de crisis por el invierno y por crisis que tienen que ver con un resfrío y no con el Dravet. Ok, pero que son más proclives, claro, que son más proclives por tener Dravet a convulsionar con una simple gripa, como le pasa a Daniel. A mí también me da pánico que a Daniel le dé una fiebre, precisamente por eso. Entonces, entiendo lo que estás diciendo de fortalecer el sistema inmunológico de los niños. Se puede trabajar el sistema inmunológico desde muchos ámbitos. En el caso de cuando hay una falla ya importante, ya la gamaglobulina ya es una solución muy interesante, porque aparte la gamaglobulina se da por un tiempo, un par de años, y después el cuerpo mismo empieza a mejorar las defensas. Y después se retira. Pero cuando ya el chico empieza a crecer, después se retira. Pero si no, desde la misma alimentación también se puede trabajar.
Así que ese es un tema muy interesante a trabajar. Otro tema de Dravet, el tema de la temperatura ya hablamos, el tema de las emociones. ¿Saben, como una especie de chisme, saben que los chicos de Dravet, si se ponen en agua caliente, convulsivan? Te iba a preguntar eso, me quitaste Bueno, la pregunta. entonces, no hay que bañarlos con agua muy caliente, Sí. pero miren que el tema de las crisis de temperatura de Dravet no solo es el tema del agua caliente, son los diferenciales de temperatura. O sea, ni el agua caliente ni el agua fría. Ok. O sea, templada. porque le pones el agua caliente, lo metes, el chico empieza a tomar calor, le pones el agua fría, Peor, lo claro. está volviendo loco. Entonces, el agua templada, tranquila, ¿sí? Que no se muera de frío, que no se muera de calor, que lo disfrute. A los chicos les gusta el agua, así que la van a disfrutar. En Japón les gusta bañarse con agua hirviendo casi. En Japón hay muchos casos de Dravet y en Japón los médicos le insisten mucho en eso porque como les gusta bañarse con el agua muy caliente, los papás al principio lo bañan con esa agua caliente. Entonces les generan muchas crisis, ¿no? Ese es un tema importante. Oye, ¿sabes qué me generas algo? Me generas una duda y es que yo a veces he notado, Dani, mi hijo, a él le gusta bañarse con agua caliente, eso fue algo que, bueno, que nos enseñamos los dos. Y las últimas crisis que él ha tenido ha sido después de bañarse. Bueno, justamente. Entonces, yo creo que debe ser el agua también muy caliente con la que ahí tenés un patrón. Ahí tenés un patrón. Hay otro tema que puede ser respecto a eso, que es el tema emocional. Por ejemplo, te cuento una experiencia de mi hija, pero que con varios chicos pasó. Por ejemplo, a mi hija, cuando la empezás de chiquitito a poner en la pileta, la ponías en la pileta de plástico, convulsivaba. Convulsivaba. 5 minutos, convulsión. ¿Qué haces? Ponés la piletita dentro de tu casa. Ambiente controlado, agua ahí, convulsión. ¿Qué pasó? La parte emocional. Le emocionaba tanto el agua, tanto, le gustaba tanto que convulsionaba. ¿Qué hicimos? Con terapia ocupacional, con Teo, logramos manejar las emociones y que disfrute de algo que le gusta. Entonces, no solo el agua puede producirse la crisis por la parte del agua de la temperatura, sino por la parte emocional. ¿Sí? Así que en Dravet, a tener en cuenta eso y sepan que frente a cada cosa que estoy planteando también trato de decir estrategias para solucionarlo. O sea, quiero que los papás o los que estén escuchando entiendan eso, ¿no? Bueno, estamos planteando el tema del agua caliente. ¿Qué? ¿Entonces no se baña el pibe? No, no es que no se baña. Ponerle el agua normal, tenés que bañarlo, que disfrute, pero ni muy caliente, ni muy fría, y si ves que igual sigue en crisis, bueno, fíjate si no viene por el lado de las emociones. Manejar otras estrategias, ¿sí? Pero mira que a nosotros nos llegó un caso exactamente de eso que estás hablando, de una mamita que pues se le dificultaba bañar a su hijo porque presentaba crisis. Entonces mira que no solamente lo que tú nos estás diciendo ahorita es muy importante, que no solamente es el choque térmico o el cambio brusco de temperatura, sino también el manejo de la emoción acompañada de ese momento. Totalmente. Entonces, por eso es importante para los padres, y va a sonar raro lo que yo voy a decir. Estas enfermedades, como las epilepsias que estamos hablando, las epilepsias refractarias, sabemos que de momento, luchamos que no, pero de momento nos van a acompañar toda la vida, ¿correcto? Sí, claro. Bueno, la queremos curar, la vamos a curar, no tengo duda, pero mientras tanto la realidad es otra. Sí. Entonces, hay que tomárselo con calma. Yo no estoy diciendo que cuando mi hija tiene una crisis, yo me hago ahí, voy, me tomo un champán. No. Obviamente, voy, corro, le soluciono la crisis, pero no me desespero, porque el desesperarme es hacerle mal a mi hija. Entonces, hay que tener la mente fría, saber tener un protocolo. Los papás tenemos que tener un protocolo. Por ejemplo, en Dravet es muy importante que cuando empieza la crisis, darle oxígeno. Bueno, muy pocos papás tienen oxígeno en sus casas. O muy pocos papás, cuando salen a pasear con sus hijos a una plaza, a otros lugares, llevan un oxígeno. Bueno, hay que tener oxígeno. Y hay que tener un protocolo, que la mamá lo puede tener en la cartera plastificado, porque si le agarra una crisis y se pone nerviosa, tiene que tener un protocolo escrito de, ¿qué hago? Bueno, paso número 1, le doy oxígeno.
Si pasan 3 minutos y no se va la crisis, le doy una enema con tal droga. Si pasan 5 minutos, bueno, un protocolo. Ese mismo protocolo es el que si vas a un sanatorio, un hospital, le mostrás al médico, porque el médico, si no, te va a tratar como una epilepsia normal y lo primero que le va a dar a tu hijo es fenobarbital. Y vos tenés que decirle, y aprovecho, mamás tomen nota, no fenobarbital a los chicos con Dravet ni ningún derivado. Sí, ¿bien? Claro. Sí, claro. En Dravet no fenobarbital. Recién ahora se están haciendo estudios que podría darse fenobarbital de chicos más adultos. Pero de chicos con Dravet, no fenobarbital. ¿Bien? Ok. Y ahí me meto en otro tema. ¿Cuáles son las medicaciones típicas de Dravet? Importantísimo. Bueno, la medicación la mejor combinación, y vuelvo a repetir, una salvedad. Cuando hablo de mejor, hablo en general, porque dijimos que cada chico es un mundo. Particularidad, sí. Bien, pero lo que estaría viéndose en el mundo, que la mejor combinación para un chico Dravet sería 3 medicaciones al mismo tiempo. Viacomid, que es el estiripentol, Clobazam, ¿sí? Allá no se llama Clobazam, sí, ahí también Iridium, sí, Clobazam, Clobazam sí, y ácido sí, valproico. También, sí, ácido valproico. Bueno, esa es la mejor combinación que hoy el mundo está experimentando. También hay otras medicaciones como topiramato. También lo conocemos acá. Bien. Y después está el Keppra. ¿Ustedes lo conocen el Keppra? Daniel toma Keppra. Bueno, perfecto. Bueno, el Keppra es una medicación bastante de punta, debe tener unos 15, 17 años, que realmente le ayudó la vida al 80% de la gente con epilepsia y que hace una vida muy tranquila como Dani. Hace una vida normal y bueno, cada tanto tiene una crisis y no pasa nada. ¿Bien? No pasa nada, la vida sigue, pasó la crisis, seguimos. Dani irá al colegio, vos tomarás cerveza, y, ¿bien? No pasa nada. ¿Bien? De eso se trata la vida. Pues sí, pero bueno, esa es la medicación de punta que hay hoy. Y ahora está por salir una que está en cualquier momento la prueba la FDA, que se llama fenfluramina. Tomen nota, nada más para que la tengan, ¿sí? Fenfluramina. Miren qué loco lo que es la medicina. La fenfluramina era una medicación que hace muchas décadas se usó para bajar de peso. No funcionó. ¿Por qué? Porque traía muchos problemas al corazón. Y hubo un médico de países nórdicos, no me acuerdo si era sueco, que lo probó en Dravet. Vaya a saber por qué se le ocurrió que podría solucionarse. La enfermedad de Dravet pasa por el canal de sodio, ¿sí? Que por el canal de sodio pasan muchas enfermedades. De hecho, yo siempre digo, cuando se cure el Dravet, seguramente vamos a curar un montón de enfermedades más que pasan por el canal de sodio. Y resultó ser que en muy bajas dosis, porque el problema era el tema de cómo le dan una medicación que me están diciendo que se suspendió por los problemas al corazón. Bueno, se comprobó que dándolo en dosis muy, muy chicas, yo he visto reducciones de hasta el 70% de crisis. Súper bien. Miren, en Dravet pasa lo siguiente. Normalmente las medicaciones que salen actúan bien en un 30% de los chicos. ¿Correcto? Entonces, ¿sale tal droga? Bueno, sí, sirve. Si estás dentro de ese 30%, te solucionó casi la vida porque tuviste una reducción importante de crisis. Pero si no, no. Bueno, imagínate si estamos hablando de que la fenfluramina, si llega a actuar en el 50%. Estamos hablando de un salto cualitativo enorme. Bueno, ya dentro de muy poquito, y hablo dentro de 3 meses, la FDA la terminaría de aprobar y tendríamos otra medicación de punta. ¿Bien? En Dravet tenemos una suerte, que es que hace unos años se puso de casualidad, no sé por qué, se puso de moda estudiar Dravet. Y es muy loco, porque la ciencia también tiene moda. Tuvimos la suerte de que tenemos esa suerte de que empezaron a salir muchos papers, y bueno, eso es suerte, porque Dravet somos 5 gatos locos en el mundo. O sea, el Dravet es un caso entre 16.000 y 30.000. O sea, es una enfermedad rara, ¿correcto? Sí, así le llaman acá enfermedad rara. Entonces,
Es rara, entonces tenemos suerte de que se haya puesto de moda estudiar una enfermedad donde son 5 gatos locos que si vendo después la medicación, bueno, así que bueno, pero bueno, tenemos suerte de tener medicaciones de punta, que ahora están por salir. Después ahí se sumó hace pocos años, gracias a Charlotte, a la chica que falleció hace poquito, a Peiji. Que Aleja va a poner en contexto para que entres a ese tema que nos interesa mucho en tocar nosotros. Bueno, si quieren, resumo una cosita. Los chicos Dravet hasta los 6, 7 años es la parte más difícil de la enfermedad. A partir de esa edad, las crisis se calman mucho, o sea, la cantidad de crisis baja mucho y normalmente se focalizan en momentos de sueño. Ya un chico Dravet, en general, a partir de los 6, 7 años, durante el día no tiene crisis. Puede tener mioclonías, pero no crisis. ¿Correcto? Listo. Así que otra cosa antes de pasar al otro tema que quieran es, hay que trabajar en terapias para estimularlos. ¿Por qué? Porque cuando curemos la enfermedad, el chico tiene que estar estimulado. Nosotros estamos trabajando en curar, pero también nos preguntamos qué va a pasar cuando el chico se cure. ¿Y qué va a implicar la cura? La cura implica que nuestros hijos no van a tener más crisis, ¿correcto? Listo, se curó otra vez. Mañana vino Dios, me dijo, tomá, flaco, dale esto a Isabela, curamos otra vez. Fantástico. Mañana mi hija se despierta, no tiene más crisis. Fantástico. Puedo viajar, puedo ir al colegio normal. Bien. Pero ¿y qué pasa con el daño? Yo me pregunté. ¿Qué pasa con el daño que hubo? Claro, bueno, por eso también se está trabajando, ya, aunque no esté la cura, se está trabajando en lo que es células madre u otros sistemas donde se puedan reemplazar todas las células muertas y en ver si esas células pueden aprender. Excelente, muy bueno. Bueno, yo apunto a morirme y haber logrado eso, dejar curado el Dravet y dejar hecha una tecnología con todo el mundo en donde los chicos Dravet, vos quedaste embarazada, se va a detectar que en el embarazo, por una gota de sangre, que tu hijo tiene Dravet, y ya lo curamos en la panza. Se terminó. Ese chico ya no nace con Dravet. Bueno, ese es mi objetivo. Ojalá. Veremos qué pasa. Ojalá. Esperamos lo mismo. Sí. Ojalá sea así. Con el amor de estos padres, yo sé que se va a lograr mucho, si no es que ya se ha logrado bastante. No, se ha logrado mucho, pero bueno, claro, queremos la cura y queremos después de la cura también queremos más. Sí, todo, sí. ¿No? Así que bueno, a ver, ¿qué tema les interesa? ¿Qué quieren que les comente? Ya sé qué te va a decir. Bueno, pues al tema al que nos queremos acercar, ya que nos estabas hablando de los posibles tratamientos que hay, ¿cierto? Y sabiendo que el síndrome es fármaco resistente a muchos tratamientos, al saber porque nosotros conocemos dentro del colectivo de pacientes, que hay casos, hay diagnósticos donde son tratados con cannabis medicinal, como lo nombrabas al comienzo, y quisiéramos saber de manera muy importante tu opinión al respecto, sabiendo que bueno, si apartamos, digamos, el valor comercial que hoy en día tiene, ¿cierto? Pero, por ejemplo, nombramos en toda esa charla a Charlotte, que es el referente en cannabis medicinal, con las cepas que se empezaron a caracterizar por las condiciones de Charlotte, que es una niña, con Dravet, donde se caracterizó una planta, se empezó a estabilizar las genéticas y empezó a salir un producto especializado para Dravet. Entonces, con excelentes resultados, pues ahí ella falleció en toda esta ola del COVID, por el COVID, ¿cierto? Pero digamos que el tratamiento del cannabis con ella fue un referente a nivel mundial del cannabis medicinal, que es pues muy natural en sus efectos que podría tener. Nos gustaría escucharte. ¿Cuál es tu opinión? Bien. Bueno, primera aclaración. Yo estoy en contacto con la mamá de Peiji, con la mamá de Charlotte, y en verdad al principio se dijo que falleció por COVID, pero no fue así. Eso es lo que dijeron, sí. En verdad, toda la familia estuvo con COVID ahí, pero bueno, en principio la mamá no está tan convencida que haya sido por eso, y puede haber sido una muerte por SADEP,
que se habrá profundizado tal vez por algún... Sí. Pero explícanos bueno, qué es eso, para que la gente que nos está escuchando, nosotros sí entendimos, pero explícanos qué es. Bien, voy a empezar a explicar de cero porque tal vez hay una mamá que no está al tanto de todo esto, del CBD, etc. Primero, el CBD es algo que tenemos neurotransmisores en nuestro ADN. Primer tema importante. O sea, los seres humanos tenemos en nuestro ADN receptores de cannabinoides. O sea, no es una sustancia extraña para el ser humano. Sí. Primero, se trata de un producto natural. O sea que si logramos que eso sea una medicina reemplazando a los químicos que le damos, es glorioso. Porque no nos olvidemos que toda la medicación que le damos a nuestros chicos, claro, la prioridad es que no tengan crisis, pero le hacemos pelota, como decimos en Argentina, no sé cómo se dice en Colombia, le hacemos bolsa, pelota, el hígado. Por eso, otras cosas que los padres tienen que hablar con los doctores es, acá se llama un producto que es un protector, que se llama carnitina. ¿Cómo? Repítelo, por favor. Carnitina. Carnitina. Sí. Okay. Igual es un protector hepático. Tienen que hablar de un protector hepático. ¿Para qué? Para que cuando toman la medicación, como esta medicación la toman de por vida, el hígado se le hace bolsa. Entonces, las enzimas sufren. Entonces, hay que protegerlo. Tomando carnitina se protege mucho. ¿Correcto? Okay. Hay otros beneficios que también la carnitina tiene, de cómo procesa y termina en el plasma sanguíneo las drogas, que también tiene beneficios. Pero no quiero complicarlo. Pero carnitina, tomen nota. Protector hepático, carnitina, empezar a tomarlo. Bien, la carnitina, por ejemplo, lo toman también los fisicoculturistas. No sé qué beneficio les trae, para que sepan. ¿Bien? Bien, entonces, yo al principio, el CBD, yo siempre tuve muchas dudas y fui muy cauto. Primero por un tema cultural que uno traía antes, ¿no? Total. Piensan que, no sé, que mi hija va a ir fumando tipo Bob Marley, marihuana en el medio de la calle, cantando reggae. Bueno, primero que no es así. Estamos hablando de marihuana medicinal, que es un aceite, ¿correcto? Bien. Entonces, mi primer consulta era, bueno, si yo quiero ver eso, primero quiero ver algo que esté sistematizado. Bueno, cuando empecé todo este tema en Argentina había un grupo que se llama Mamá Cultiva. La conocemos. Bueno, entonces yo me acerqué a las madres y en un momento tuve una discusión porque yo le dije, a ver, me parece muy buena la iniciativa que tenés, me parece excelente porque no veo por qué un laboratorio, que no es que tiene que invertir 15.000 millones de dólares, tiene que plantar, ¿está claro? O sea, tiene que plantar marihuana, una cepa. Entonces, ¿por qué me vas a vender a $600 un frasco? Muy bien. Y el problema que yo tuve con las mamás de Mamá Cultiva era, digo, ¿ustedes cómo me garantizan que cada frasco que vos hacés es igual? Porque si una planta la pones en ese rincón de la casa y en el otro, son niveles de humedad diferentes, el sol diferente, THC diferente. Conclusión, cada frasco que le das a tu hija le está dando medicaciones diferentes, ¿correcto? Entonces, una medicación de ese tipo sistematizada es un gran logro, ¿correcto? No interesa si lo haces en tu casa o no, eso ya... me parece que es importante buscar algo donde, incluso si lo haces en tu casa, tengas sistematizado eso, que me parece que hoy la tecnología da para que se logre eso, ¿no? Pero vamos al tema. A medida que fui participando en congresos, en distintos lugares, me di cuenta, y hablando sobre todo con muchos papás, yo le pregunté, primero, ¿qué dice hoy la medicación? ¿Qué dice hoy la ciencia respecto a la marihuana medicinal? El CBD en chicos con Dravet funciona en un 30% de los chicos. Fantástico. ¿Estás en ese 30%? Le dimos una solución bárbara. Pero después me di cuenta, hablando con papás, que incluso los que no le funcionaba habían notado una mejora cognitiva a lo loco. Y hablando con los médicos, me dicen, ¿sabés que independientemente de que sirva, no sirva, bueno, todavía estamos estudiándolo, ¿sabés que ya se comprobó que es un neuroprotector fabuloso? Sí, ajá, muy bueno. No tengo dudas que todos nosotros dentro de 5 años vamos a desayunar y vamos a tomarnos una pastillita de eso
porque eso va a venir bien para proteger las neuronas, para la gente que tiene Alzheimer, para la gente que no tiene nada, para todo. O sea, eso va a ser muy bueno. Bueno, yo te cuento mi experiencia personal, porque hasta ahora hablé de ciencia. Yo decidí recién, hace 5 meses, empezar a darle CBD a mi hija. Hace un mes es la primera vez en su vida que mi hija me contesta una pregunta. Oh, qué es bien. la primera vez que le pregunto, por ejemplo, ¿estás bien? Y me dice, sí. Mi hija no habla, mi hija entiende, dice algunas palabras sueltas, pero empezó a balbucear de vuelta, ese tipo de cosas que lo había perdido, y es mucha casualidad que empezó a partir de esto. ¿Redujo las crisis, mi hija? No, no redujo las crisis, pero tuvo una mejora cognitiva importante. Y me parece que el camino que se abre con el CBD en Dravet va por ese camino, que a todos los va a favorecer por la parte de protección neuronal, y encima, en algunos, disminuye la crisis. Entonces, son todos beneficios. Muy bueno. Hay que aclarar que es muy importante hablar con el neurólogo, porque otra cosa que hace el CBD es que potencia las otras drogas en sangre. O sea, cuando vos le metés el CBD al chico, en sangre potencia las otras que le diste. O sea que normalmente, cuando se mete el CBD, hay que empezar a ir bajando las otras un poquito. ¿Está claro? Claro. Eso lo tienen que hablar con el médico y lo tienen que ir haciendo a poco, porque todo cambio de medicación tiene que ser lento, ¿sí? Ajá, pero me parece que es algo muy, muy bueno, y de hecho me parece que va a ser algo que va a quedarle a toda la sociedad. De acuerdo. Un tema de salud me parece muy importante, pero muy importante, ¿eh? Pero bueno, hay un tema cultural que hay que derribar, que hay que trabajar mucho en eso, explicarle que no se trata la marihuana, sino que hay un proceso, que se hace un aceite. Lo que sí en Dravet, por ejemplo, hoy no se sabe, ¿saben qué es? Si el CBD mejor es el que tiene un poquito de THC, como Charlotte, o como el Epidiolex, que tiene CBD puro. Todavía no se sabe. Intuyen que en Dravet vendría mejor el que tiene un poquito de THC. Claro, de acuerdo también a cada caso, ¿cierto? Como decías entonces. Sí. Diego, mira que nos cambiando un poco de tema. Nos pregunta algo. Los chicos de Dravet respecto a alimentación, porque me voy acordando cosas. Eso. A ver, eso era. Nos iba a hacer la pregunta. Acabamos de decir que los chicos con Dravet, cuando hablo de Dravet, hablo de chicos con epilepsia en general, ¿correcto? Porque los chicos de Dravet son chicos con epilepsia, son chicos, y a todos los chicos con epilepsia toman mucha medicación. Entonces, démosle de comer sano, no le demos de comer cosas fritas, cosas que le hagan mal al hígado. Le estamos dando medicación que ya les afecta. Entonces, no digo que cada tanto lo lleves a McDonald's, que coma, que le guste, pero, por ejemplo, mi hija no sabe lo que es una gaseosa, ¿correcto? Obviamente, cada tanto le doy un poquito de helado, le doy chocolate, pero no le hago de comer cosas fritas. ¿Bien? Entonces, cuidemos la alimentación de los chicos, que aparte nos tendríamos todo que cuidar, ¿no? O sea, nosotros también no tendríamos que tomar gaseosas. Ni cerveza, ni vino, ni nada de eso. Bien, bueno, los chicos obviamente con epilepsia no pueden tomar alcohol. Obviamente que Aclaro porque cuando llegan adolescentes, sí. Yo me imagino cuando tu Dani tenga 20 años y quiere ir a un boliche, bueno, no sé. No, obviamente no. Tiene prohibido. Sí, no. Me las tomo yo, pero él no. Claro, veremos qué hacemos, ¿viste? No sé. Pero bueno, tienen que entender que claro, es un tema. Igual hay una cuestión, ¿no? Por ejemplo, hablamos del tema emocional. ¿Qué hago? ¿No le festejo el cumpleaños a mi hijo? Festejáselo igual. Pero, bueno, aclaremos que no voy a invitar 180 chicos. Invitemos 15 chicos. Y no invitemos a un show donde hay fuegos artificiales. Otra cuestión, los chicos Dravet son en ocasiones fotosensibles. Ajá. Mucha luz los afecta. ¿Qué se hace si ven eso? Si se ven eso, se hacen unos anteojos especiales.
Hay chicos, por ejemplo, que ven una luz de una ambulancia, de un auto de policía. Uy, es lo peor, horrible. Una camisa Yo no dejo que veas. Y convulsionan. Sí. Yo Bueno, no dejo que Daniel vea esas luces. El si cine vemos, 4D o 3D, mira, crisis mirá, de una. Entonces, Daniel no es, tampoco. bien. Bueno, entonces, tampoco dejemos que lo vean 8 horas por día tele. Ahora, no le vamos a prohibir que vea tele. ¿Bien? Y si tengo que hacer el cumpleaños y va a tener una crisis, que la tenga, porque hay que lograr un equilibrio para que sea feliz también. Porque a tu hijo también, como yo a veces me peleaba con algunos doctores, a mi hijo lo pones en coma y vos orgulloso me decís, tu hijo no tiene crisis, sí, es un vegetal. Sí, no. Y Yo no es quiero que feliz. sea feliz. Nosotros lo que queremos Sí. es un hijo feliz. Bueno, a veces tenemos que negociar con la enfermedad. Bueno, le festejo el cumpleaños y vos dame una crisis. Bueno, es así. ¿Bien? Sí, sí, Hay que aprender sí, a sí. convivir con la enfermedad. Sí, pues hay que comenzar a manejar las crisis, ¿no? A mí todavía me cuesta un poco, la verdad. Yo soy un poco, he aprendido a ser más fuerte, pero todavía el tema de las crisis de Dani y eso que no son tan recurrentes, sí me cuesta. Entonces, mira que es muy importante lo que tú estás diciendo acá, porque como padres sí se sé que la reina de la pedagogía de Mera, que ella siempre lleva el estandarte de la pedagogía, es muy importante enseñarle a los padres cómo nos debemos comportar. O sea, muy bueno lo que nos dijiste de llevar el protocolo en la mano. Si tal vez nosotros tenemos la cabeza tan abrumada y no sabemos cómo Sí, reaccionar otro en ese tema, momento, es básico. un tema. ¿Vieron que hay toda una historia con que la gente que tiene epilepsia empieza a largar espuma y meterle una billetera en la boca? No. Cuando una No, sí, persona se encuentra con alguien que tiene una crisis de epilepsia, simplemente en el suelo lo pone de costado y llama a una ambulancia. Nada en la boca. sí, sí. Es muy importante. Ningún objeto en la boca. Hay que dejar que las vías respiratorias estén libres y a lo sumo ponerle la mascarita de oxígeno si es que está. Y seguir el protocolo de Caca. ¿correcto? Excelente, Diego, sí, excelente. Bueno, ¿qué tema les interesa? Yo tendría un tema ya como para cerrar, acercarnos al cierre, y es acerca de, nos estabas hablando ahorita de la comunicación, nos abriste ese espacio tan personal de la comunicación con tu hija. Nosotros desde Meraki estamos trabajando la lengua de señas colombianas, porque cada país tiene un código de lenguas de señas y de hecho, hoy en uno de los videos, una mamita que se comunica con su hija con lengua de señas está abriendo un código de comunicación, y desde Meraki nosotros estamos trabajando para eso, porque uno por lo general cree que solamente la comunicación puede ser verbal o simplemente con imágenes, pero si uno empieza a tener una codificación, ¿cierto? Para que el niño o la persona se pueda expresar y comunicar, porque somos seres que queremos expresar muchas cosas y hay veces por la misma situación no se tienen los canales para acceder a ello. Entonces, simplemente te queremos hacer una invitación desde Meraki. No sé si ya lo haces, pero a que quizás implementes por un código personal con tu hija, una lengua de señas o de signos, que en algunos países se dice lengua de signos, pues muy invitado, digamos, a este proceso para entablar una comunicación especial. Bien, primero, lo que estás planteando es muy interesante porque en Dravet tenemos mucho inconveniente con eso, porque como los chicos no suelen hablar, ¿sí? Y tienen retraso madurativo severo, se plantea un tema de cómo me conecto con mi hijo. ¿Bien? Claro. Primero, lo que vos planteás del tema de señas es muy bueno, es una iniciativa formidable. En chicos con Dravet lo veo limitado por el hecho de que para aprender un lenguaje de señas tenés que tener un manejo cognitivo igual. Ay, pero para que veas, tenemos una niña con Dravet que está aprendiendo el lenguaje de señas en Por eso, Antioquia. me refiero a que es muy Lo útil, aprendió. ya depende de cada hijo. ¿Qué usamos acá? Bien. Pictogramas. También, los amamos, yo los amo, los utilizo con Daniel, mira. Bien, entonces, Pare. Perfecto, entonces con los pictogramas uno trata, por ejemplo, yo estoy tratando de, por ejemplo,
de eso, querés ir al baño, tratá de señalar. Bueno, me parece que uno lo que puede hacer es como papá o como entidad, tratar de brindar un montón de estrategias y después que cada uno utilice la que más le sirve. Obviamente, si el chico tiene la capacidad de aprender un lenguaje de comunicación no verbal y es lo que mejor le da, pero adelante. Acá no hay que limitarse con nada. Mañana me decís, rezo 5 Padre Nuestro y mejora la comunicación con mi hijo, te rezo 5 Padre Nuestro. O sea, acá no hay que limitarse con nada. Uno explora todo el tiempo. Así es. No interesa de dónde venga la solución. Vos me decís, Diego, corré desnudo en la calle y tu hijo habla, yo corro desnudo. O sea, no, Diego, por favor, no, Diego, no te lo vamos a pedir. No lo hagas, por favor. O sea, tranquilo. Me refiero a que como papá, sí, obviamente entendemos el mensaje. Como papá, uno tiene que buscar lo imposible. Lo vamos a hacer siempre por hecho. Y no hay que cerrarse a nada, no hay que cerrarse a nada, porque fíjense el logro mismo del CBD, que recién hablamos, si seguíamos en esa sociedad, no, que la marihuana, ¿no? Y mirá lo que la medicina se perdía. Sí, total. Y gracias a esas aperturas es que se da cabida a más investigaciones, porque lo mismo pasa, mira, con el síndrome de Dravet y con tantos casos en que donde no rompemos esos estigmas sociales, nos quedamos ahí. Si lo vemos todo como prohibido, como limitado, es que eso es lo que hay, pero si no rompemos esas barreras, no vamos a lograr esos cambios como tú, por ejemplo, lo estás haciendo, acerca de la investigación, el ver que ya en una clínica universitaria, lo que hablábamos ahorita, tienen un piso completo, clínica universitaria, donde está asociado en investigación. Entonces, todos estos cambios, todas esas revoluciones, todos esos engranes que se van haciendo, permiten, digamos, esos cambios de sociedad, y eso es lo que nosotros tratamos de trabajar desde Meraki, romper esos estigmas, ir un poco más allá, enlazarnos, porque mira que aquí nos enlazamos todos, estamos en 3 partes distintas hablando de un tema en común que es el amor. Porque esto no tiene otra connotación que amor. Lo que ustedes llegan a hacer como padres es por amor. Entonces, falta, digamos, mucha tela por cortar en este tema, pero Diego, te queremos agradecer. No, como decimos, gracias. Gracias. Gracias por este espacio. A ver, ¿cómo es? Así lo aprendo. ¿Cómo es? Aleja la dura. Pones la mano así y en la quijada la otra y haces así, con un gesto de agradecimiento como gracias. ¿Así? Así. No, así. Mira, pon la mano acá, así. Bueno, pero es como darle un beso, ¿no? Sí, pero aquí en la otra mentón. acá y acá. Gracias. Ya aprendí algo nuevo, ¿ven? Pero sí, no, me parece que como conclusión es una enfermedad compleja, es una enfermedad que queda mucho por hablar. Por ejemplo, el tema que normalmente las familias el Dravet no lo aceptan, no lo superan. Sobre todo los varones. O sea, nosotros, le doy un ejemplo. Nosotros acá en el país tenemos un chat donde aproximadamente hay 100 familias Dravet de Argentina. Bueno, de 100 familias debe haber 93 mujeres y 7 hombres. O sea, los padres no lo suelen. Pero bueno, esto igual es común a un montón de las enfermedades poco frecuentes, no solo el Dravet, ¿no? Diego, ya para cerrar, entonces, nos gustaría que nos dijeras dónde la gente te puede contactar. Evidentemente, pues eres un profesional en este campo, te ha tocado vivir una experiencia dura, eres un duro como diríamos acá, en el tema, sabes mucho, y si de pronto las familias se quieren contactar contigo. Bueno, nosotros básicamente nos comunicamos por el Facebook, que es Fundación Dravet Argentina en Formación. Así que ahí solemos publicar todos los congresos que ponemos, las charlas, nos pueden escribir un mensaje ahí y hacernos consultas. Y bueno, realmente nosotros estamos formando una red a nivel mundial porque hoy somos una red a nivel de fundaciones de Europa, de Estados Unidos, una red de investigación, red de padres, hacemos congresos o charlas específicas, a veces de la enfermedad, a veces de la parte psicológica, a veces de una terapia. Y me parece que todo el tiempo está en seguir. De hecho, en Colombia este año sí iba a ser el congreso, no sé si sigue en pie, si iba a ser el congreso de epilepsia, que yo iba a ir.
En septiembre Vamos iba a ver, ser. quién sabe. Ay, ojalá. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver, ahora voy a consultar a ver si está en pie. Si está en pie y Nos dejan avisas, salir te y esperamos. dejan viajar, iré. Si no, quedará para otro año. Pero bueno, de eso se trata, de seguir investigando, seguir luchando, abriendo oportunidades, concientizando a la gente. Y bueno, de eso se trata la vida, más allá de la epilepsia. ¿La vida no es eso, acaso? Es luchar por los objetivos que uno tiene y listo. Y No ser hay más felices, ¿sí o secreto. no? Venga, como venga. Sí, Así tienes es, toda la razón. totalmente, Diego. Y sí, habrán más espacios, ojalá se pueda brindar más espacios con tu compañía y tus conocimientos para ampliar otros temas de interés para toda nuestra comunidad. Y bueno, vamos a hacer un saludo muy especial a los que estuvieron muy conectados y que nos mandan sus saludos. Dice Miguel González, ¿cómo están todos? Sandra Maritza Marín, dice Bermúdez, dice, hola, hola. ¡Qué bellos! Clara Inés dice, excelente, felicitaciones. Dice, aquí en Colombia no se hacen test genéticos cuando estabas hablando de los test. Pero ya más adelante aclararon que sí. Diana Isabel Garzón nos está diciendo, además es importante dominar nuestras emociones, ya que a los niños les afecta nuestra inestabilidad, lo que hablábamos de los cambios emocionales, de los cambios... Pero totalmente. Dorita nos preguntó acerca de la nutrición y tú contestaste también eso intuitivamente. Dice Dorita que gracias. Diana dice, acá en Colombia sí hay paneles genéticos y están cubiertos por la EPS, quizás los test está diciendo, listo, dicen que muy interesante la temática, felicitaciones. Y Fanny Lu, a Fanny me parece que la tengo en Facebook, ¿qué a Fanny? A Fanny me parece que la conozco. La amamos, con Cecitar. Ella es un caso muy, o sea, ella es una parte fundamental de nuestra familia y acá dice, desde la distancia, un abrazo muy fuerte, Cecitar y mío para todos. Diego, gracias. Un abrazo muy especial a Isabela. Mira, Bela, sí, nos conocemos, sí. Y tenemos un último mensaje, mira. Y bueno, y Liz Caterín Valencia García dice, mil gracias, muy enriquecedor, aprendí mucho. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Infinitas gracias, Diego, por tan excelente disposición. Nos hiciste entender a un lenguaje común, que esa es la idea, tejer socialmente todos estos temas para que seamos más empáticos, tengamos más herramientas sociales como el respeto, la tolerancia, el amor. Entonces, muchísimas gracias por todos estos conocimientos, por tu espacio, por tu tiempo, por compartirnos tus experiencias. Entonces, mil gracias. No, gracias a ustedes. Y lo bueno es que tal vez esto sea el inicio y que los padres vayan planteando otras situaciones. Y bueno, cada tanto podemos hacer una charla porque hay muchos temas, ¿no? Pero muchos. Sí. Pero bueno, esto que sea un disparador para ver qué es lo que más necesita la gente solucionar o qué problemáticas tienen y las tratamos. Así Quedas comprometido con Serac, entonces. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy bien. Que sí, muchas gracias por invitarme y confiar en mí. Ay, gracias, Diego, que estés muy bien. No, total. Chao, gracias. Saludos a todos los que nos vieron. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao.